De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Y bueno, tenemos ya nuestro próximo invitado, pero antes quería leerles una noticia. En la página principal de Globovisión ya salen las declaraciones de Venezuela sobre unas noticias que salieron de los Estados Unidos, porque hoy dio el portavoz del Departamento de Estados Unidos unas declaraciones que Venezuela las rechazó. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechaza las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, en las que consideró que la OEA es el organismo adecuado para lidiar con la situación de Venezuela. En respuesta, Venezuela denuncia las pretensiones de Estados Unidos para imponer un nuevo consenso en Washington a Venezuela mediante agresiones e injerencias, indicó Delcy Rodríguez, nuestra canciller. Estados Unidos dijo el jueves que en este momento no apoya la suspensión de Venezuela a la OEA, aunque cree que ese organismo es el adecuado para lidiar con la situación que atraviesa el país, e insistió en que se deben celebrar elecciones lo antes posible. Por su parte, Rodríguez consideró que estas declaraciones develan quién está impulsando un comunicado injerencista contra Venezuela en la OEA. La canciller dice que pretenden agredir a Venezuela, denunciaremos estas acciones país por país, no admitiremos agresión alguna contra nuestra patria sagrada, denunció la canciller. Esta y otras noticias más las pueden buscar en nuestra página de globovision.com. Pero vamos directamente con nuestro próximo invitado. Él es el profesor Ramiro Molina, experto en todo lo que es el área petrolera y finanzas, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y director de Fivenca, Casa de Bolsa. Profesor Ramiro Molina, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí siempre, Pedro. Bueno, en este momento hay tantas incógnitas sobre lo que está sucediendo en PDVSA y tú trabajas con lo que se llama un think tank, un tanque de pensamiento, si esa es la mejor traducción que podemos hacer, donde debaten todos los días y analizan la información de todas partes, donde cada vez que por lo menos nosotros tenemos aquí alguna duda, te llamamos o llamamos al equipo de Fidenca para saber qué está pasando. Por ejemplo, vamos a empezar. El otro día salió la noticia que salieron los balances auditados de PDVSA, pero que no estaba firmado por el auditor. Por supuesto que esto trae en la opinión pública una gran incertidumbre y miedo. ¿Qué pasa con los papeles? Los papeles han corregido los bonos de PDVSA a la baja, no solo por eso, sino otras razones más. Pero, ¿qué pasó? Porque después te llamamos y me dicen, no, ya están firmados. ¿Qué pasó, por ejemplo, en ese caso? Bueno, un jueves de hace 2 semanas, efectivamente, circulaban unas fotocopias del balance de la deuda consolidada, no del balance general, sino específicamente de la deuda. Y al día siguiente, en la noche, aparecieron firmados por los auditores, que es lo que llamaba la atención, que los papeles anteriores no estaban firmados. Pero bueno, una anécdota, un incidente, ¿no? Lo importante es lo que reveló esa información ya pública y oficial. Hubo sorpresas, incluso para los que estaban muy informados en PDVSA, se sorprendieron, por ejemplo, yo resaltaría 3 cosas. Una es el detalle de las transacciones con Rosneft, la petrolera rusa, que de repente, si uno lo pone en el contexto del 2016, se convirtió en una suerte de prestamista de última instancia para PDVSA y por lo tanto para Venezuela. Es un nuevo actor, un nuevo jugador que no estaba en años previos y que marca una diferencia al estar presente, porque es una empresa de una envergadura y con una profundidad no solamente financiera, sino operativa a escala mundial, ¿no? Estamos hablando de la empresa más importante productora en Rusia, que se ha convertido en el principal productor de crudo del mundo. Entonces no es cualquier agente. Luego, al tener detalles de qué ocurrió allí y en el transcurso de la lectura del documento oficial, también llama la atención que aparecieron otros financistas que, por ejemplo, aparece un San Juan International Bank que le prestó 300 millones a PDVSA. Independientemente de quién sea o quién pueda ser, si bueno, lo interesante es que PDVSA fue consiguiendo fuentes de financiamiento que no estaban en el menú de muchos analistas. Y no fuentes tradicionales de financiamiento. Ciertamente, no tradicionales, porque ya PDVSA no es una empresa convencional, es una empresa que está bajo una tensión operativa y financiera. Desde hace tiempo ya está jugando en un club distinto y eso no representa ningún valor decirlo, sino que simplemente está jugando con reglas distintas, por lo tanto con gente distinta. Te sacaron de un club o saliste de un club y entraste a otro, con otros miembros, y lo importante otros que están actores. haciendo como gerentes es que están resolviendo. Ciertamente, no hay manera de entender cómo PDVSA llegó a culminar el año si no tienes en tu set de explicaciones a Rosneft y a otros jugadores como este pequeño, que aunque es pequeño, son 300 millones, pero eso resuelve un problema puntual que pudo haber sido crítico para PDVSA. Y una tercer elemento ahí que llama la atención es los acuerdos que hizo con Repsol y con la ONGC, la compañía
Energética de la India, acuerdos de financiamiento para liberar recursos para la repatriación de dividendos que tenían varios años represados y que resuelve otro cuello de botella. Entonces eso es otra señal también de que no está parado, alguien está tratando de agenciar soluciones a problemas puntuales, tal vez algunos sea muy poco, muy tarde, muy lento, pero no podemos ignorar que algo ocurrió en el 16 y permitió que PDVSA junto con el canje todavía esté hoy, aunque con sus problemas y operativos y escasez de gasolina, pero está. Sí, pero sí llama la atención que salgan unos balances auditados sin que lo firme el auditor, que no tenía intención de firmarlo. ¿Cómo sale un balance No, sin? no creo. Yo creo que lo que surgió es, bueno, no sé, mi Se coló visión la sería, información. sí, unas fotocopias previas a la firma, Ok. alguien las distribuyó y cuando eso se hizo público, digamos, apareció la Sí, firma de ella. lo malo es que los jugadores del mercado toman acción sobre ese tipo de Ahora, información. sí, no, lo cierto es que los jugadores de mercado, si por ejemplo te refieres a los tenedores de bonos de PDVSA, A los que se van cortos, a los que se van sí, largos. pero ese día que ocurrió eso, no hubo nada particular en el mercado, es decir, eso no asustó realmente a nadie y tampoco generó un cambio de estrategia. O sea, vimos transcurrir unos días normales, que por cierto, con malas noticias, que siempre hay algunas malas noticias. Hay un analista, bueno, Sí. hay que seguirlo, es un analista muy serio, pero está enfocado en Venezuela y PDVSA, Steve Honke, que por cierto, tú me dijiste cómo se pronunciaba bien, porque yo hubiera dicho Honk. Steve Honke dice, entre varias cosas, vamos a analizar algunos de los puntos, porque él escribió, por ejemplo, en Forbes, que PDVSA es la peor empresa administrada en el mundo, pero también dice, rusos y chinos podrían tomar control de PDVSA, pero eso sí, en caso de default, no es que lo van a tomar para decir las cosas claramente. Y bueno, tú estás hablando de esta deuda con Rosneft, también sabemos las deudas que tenemos con China como país y el intercambio de petróleo que tenemos con ellos, el petróleo a cambio de bienes, servicios y también algunos tipos de financiamiento. ¿Esto es cierto entonces, lo que dice Steve Honks? Bueno, en el escenario en el ámbito de las posibilidades, esa es una posibilidad, pero realmente luce un poco estirada y remota, y creo que se refiere particularmente a la garantía que otorgó PDVSA a Rosneft con las acciones de Citgo, ¿no? Que tiene toda una cantidad de complejidades legales que tiene que ver con lo que si realmente Rosneft podría ejecutar eso en Estados Unidos. Pero bueno, fuera de todo la muy intrincada ruta legal que podría llevar un evento de eso, lo importante está es lo que señalaba, que previo a eso tendría que haber un evento tipo default que cambiara el juego completamente y entonces esos escenarios remotos se convirtieran en un problema evidente, inmediato. Pero creo que estamos muy lejos de eso todavía. No estoy diciendo que no se pueda llegar, siempre habrá alguna manera de llegarla, pero creo que no está a la vuelta de la esquina. Hay que transcurrir, hay que atravesar primero algunas barreras, como por ejemplo los pagos de este año, que van a dar también una señal de la voluntad y de qué capacidad de utilizar el margen de maniobra que tienen, lo agencian para poder tener los recursos para los pagos de este año. También surgieron algunos análisis, por ejemplo, unos datos que da Baker Hughes, y ellos dicen de que y eso lo conversamos personalmente, de los taladros que están activos, que dijeron desde 2016 de 70, en este momento están 50 operativos, y hacen algunos cálculos y proyecciones que para fin de año la producción diaria estaría entre 1.700.000 y 1.800.000 barriles de petróleo. Pero vamos a dar esto para que tú me aclares si esto es verdad que es no, y cómo afectaría esto a la producción venezolana. Tengo que ir a una pausa y regresamos. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini Globovisión. Luego con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, estamos con el profesor Ramiro Molina, profesor de la UCAP, de la Universidad Católica Andrés Bello y director de FIBENCA, Casa de Bolsa. Y dejamos una pregunta al aire sobre esta información que maneja Baker Hughes sobre la disminución de taladros operativos en Venezuela de 70 a 50 del año pasado a ahora, y hacen proyecciones de una caída de la producción petrolera diaria a 1.800.000 a 1.700.000 barriles diarios para fin de año. ¿Qué información manejas tú? Bueno, hay la misma de Baker Hughes, pero que apunta a algo un poco distinto. Es que ciertamente el año pasado tuvo dos momentos muy diferenciados, el primer semestre y el segundo semestre. El primer semestre hubo una caída importantísima, vertiginosa en taladros y en producción,
Y el segundo semestre hubo una recuperación que no alcanzó los niveles del primero, pero en todo caso un cambio de dirección. El peor momento fue mediados del año pasado. A partir de allí ha habido en algunos indicadores, por ejemplo, el valor comercial de la cesta venezolana y su diferencia con el WTI o el número de taladros operativos, el final del segundo semestre fue mejor, y los precios del petróleo también, mejor que el final del primer trimestre. Entonces, si uno proyecta el primer trimestre, todo luce muy mal, como si uno proyecta, pero resulta que el segundo semestre, lo dicen los indicadores, hubo un cambio de dirección. Si es suficiente como para revertir o mejorar es otra discusión, pero que la dirección sumamente, extremadamente negativa en varios indicadores del primer semestre sigue siendo la misma, creo que no es cierto, y la misma estadística de Baker Hughes con taladros lo ratifica, el precio del petróleo por otro lado y también el valor comercial de la cesta venezolana. En cuanto al problema que estamos viviendo en Venezuela con la gasolina, ¿cuál es la verdad, cuál es la mentira sobre, por ejemplo, distintas informaciones apuntan a que se le tiene una deuda con ConocoPhillips y que tiene 10 barcos en Curazao, que se está pagando un crédito puente por otra parte? De hecho, el economista Francisco Rodríguez me dijo aquí el lunes que se había bajado la deuda externa de Venezuela porque habían dejado de comprar algo de petróleo, gasolina, y yo dije, oye, tengo que echar gasolina y no lo hice. Hoy pagué las consecuencias y perdiendo el tiempo una bomba. Pero ¿cuál es la realidad? Bueno, no tengo manera de saberlo, pero cotejando lo que es información pública y lo que es evidente, está claro que PDVSA tiene un problema operativo y de gestión agudo que tiene que ver con la acumulación de deudas con proveedores y contratistas, que no ha podido resolver sino en algunas cosas muy puntuales y parciales, aunque ha hecho esfuerzos por resolverla, pero por otras razones pues no ha llegado a recuperar cierta normalidad. Bueno, las consecuencias vienen en distintas etapas, ¿no? La caída de la producción, la caída de la capacidad de refinación. Ahorita PDVSA da la explicación de que más es un problema operativo en la distribución, no es un problema de inventario, es decir, no es que no hay gasolina, sino que el problema es que se han trancado algunos de los canales a través de los cuales se distribuye y que eso debería estar regularizándose si hay gasolina. Bueno, creo que al final, como muchas cosas en Venezuela, solo la vamos a saber la última verdad en la medida que transcurra hasta un poco más de 2018, tiempo. sí. Mira, Ramiro, la pregunta de las 5.000 lochas, y tengo amigos y personas inversionistas que aseguran que va a haber default a la misma fuerza que otros que aseguran que no va a haber default. Tenemos un pago para el próximo mes de abril, el próximo sería en octubre. Y yo tengo entendido, y por distintas fuentes, que sí tienen los fondos para cubrir, creo que son 28.000 millones de dólares. Acláranos esta situación y cuál es la opinión tuya. Bueno, si hacemos una radiografía ahorita, veríamos, yo diferenciaría tres cosas. Primero, lo que dicen los que opinan o escriben que no son tenedores de bonos o que son extenedores de bonos. Eso sesga un poco Sí. el análisis que hace. Luego, ¿qué dicen los tenedores y qué dicen los administradores, los que toman decisiones? No solo y diferenciar entre lo que dicen y piensan y lo que hacen, porque lo que hemos descubierto en el episodio del canje y en otros momentos de pago es que los que son poseedores de bonos y opinan o están en ese dilema, pagará o no pagará y qué hago, lo que opinan no siempre está en consonancia con lo que hacen. Me explico. Por ejemplo, ahorita se está formando una matriz muy fuerte y es natural porque se acerca, estamos a menos de 20 días de un pago de 2.000 millones de dólares y hay como ¿Cuánto? Menos de 20 días. 10, Pero, ¿y cuánto es el días. monto? El monto en capital es 2.000 millones el 12, pero si sumas los cupones de la semana anterior y las 2 semanas posteriores, el monto asciende a casi 3.000 millones. Es una cantidad 2.800. considerable, sí. Si eso, si se piensa que Venezuela resolvió su problema el año pasado, que estaba en peores condiciones, la simple duda te lleva a que, bueno, este año entonces puedan resolver este pago, ¿no? Pero es casi que un acto de fe, ¿no? Si bien la mayoría, hacemos una encuesta entre los que tienen y manejan y deciden sobre bonos y la mayoría te va a decir, sí, creemos que va a pagar, pero no sabemos cómo, no sabemos exactamente cómo se va a agenciar. Pero si nos basamos en lo que ocurrió el año pasado, que fue un periodo de mucha tensión también,
diríamos que las fuentes ahí tienen que ver con tres cosas. Primero, con lo que PDVSA de su flujo de caja corriente pudo haber estado reservando en enero, diciembre, enero, febrero, que no tuvo que hacer pagos de deuda. Y también vimos el año pasado que cuando se acercan pagos importantes de PDVSA, corta el suministro de dólares a Banco Central, corta el pago a proveedores y contratistas y de allí hace algo de caja. No para resolver los 3.000 millones posiblemente, pero es parte de la solución. Y las otras dos son financiamientos, agenciar recursos de dos fuentes básicas, que son las de más profundidad y capacidad de apoyo que puedan conseguir. Una es la modificación de los convenios chinos, que desde el 2014 ha venido funcionando como el mecanismo de aliviar pagos al momento, en momentos cuando PDVSA necesita hacerlo. Y el actor del año pasado que mencionaba antes, que es Rosneft. Al final Rosneft está en una serie de acuerdos que pueden, el año pasado llegaron o pasaron los 2.000 millones, y la gran pregunta es si lo replican este año, pues también marcan una diferencia. Pero es un poco difícil decir, yo creo que nadie puede decir, los reales están y en caja. Lo vamos a saber el 12 de septiembre y mientras tanto Pero el mercado parece que pareciera asume tranquilo. Que sí. Aun cuando se suba el volumen de las opiniones y el nerviosismo, porque es usual, si hemos visto empíricamente en todos estos episodios y ahorita estamos viendo que se repite, que el volumen de transacciones no se corresponde con el aumento del volumen en decibeles, es decir, el volumen en dólares va por una dirección que es muy pequeña comparado con los promedios históricos de Venezuela. Es decir, se están transando pocos bonos. Es decir, no hay nadie corriendo, saliendo de los bonos de Venezuela masivamente, porque eso lo veríamos en el mercado. Entonces, hay poco volumen de transacciones cuando hay mucho volumen en decibeles. Rapidito, hoy el presidente Maduro mencionó la posibilidad de un default y que se pasó. ¿Qué fue lo que dijo? Pero rapidito, me quedan 30 segundos. Bueno, ratificó, creo yo, lo que había estado haciendo, la voluntad de pago, porque utilizó una frase, una pregunta retórica. ¿Se imaginan que hubiera pasado, si la pasamos mal el año pasado, se imaginan que hubiera ocurrido con un default? O sea que lo han estudiado. Creo que es evidente. Gracias. Profesor Ramiro Molina, un placer tenerte aquí. Te espero pronto nuevamente. Ya regresamos con ustedes aquí en Globovisión con Toy Pensini.